Después de haber conversado esta primera parte sobre algunos conceptos generales de cuidados paliativos y poder haber conversado de cuándo derivar, tenemos esta segunda parte en la cual vamos a hablar un poco sobre manejo de síntomas en general, pero específicamente vamos a hablar de 3 grandes síntomas en cuidados paliativos, ¿ya? Pero primero, solo como para empezar, probablemente algunos ya han visto estas fotos que yo les voy a mostrar. No me hagan spoiler, chiquillos. ¿Pero ustedes saben lo que es esto? Esto es una foto de mi jardín. No, no es mi jardín en realidad. Es el jardín del doctor Peña. No. ¿Ustedes saben lo que son estos, chiquillos, o no? Amapolas, ¿cierto? Las famosas adormideras. ¿Y ahí por qué son importantes las amapolas? ¿Cierto? Porque de las amapolas, del bulbo de la amapola, se extrae este líquido lechoso que al secarse se raspa y se obtiene el opio. Y del opio vienen los opioides. Y el opioide natural por excelencia es la morfina. ¿Y por qué la morfina se llama morfina? ¿Ah? Por Morfeo, ¿cierto? Que encontró a Neo que era el elegido, lo sacó de la Matrix. No, pues chiquillos, no era por ese Morfeo, es por este otro Morfeo, por uno de los dioses menores del sueño. Himnos era el dios del sueño y tenía 4 hijos, Equeiros, Fantasos, Oneiros y Morfeo. Y Morfeo era el encargado de llevar a los reyes y a los emperadores al mundo del sueño y construirles esculturas. Por eso viene de Morfeo, como de dar forma. Y como todos ustedes muy bien recordarán, cuando vieron los caballeros zodíacos de los Canvas, recordarán cuando el caballero Tenma de Pegaso lucha contra el caballero de Morfeo en el mundo del sueño para rescatar a Sísifo de Sagitario, que está cerrado en esta escultura, ¿cierto? Tenma adquiere transitoriamente la armadura sagrada del Pegaso, ¿cierto? También junto con la ayuda del Cid de Capricornio y Sacha Atena logran liberar a Sísifo de Sagitario. Y ya una vez en el mundo real, ¿cierto? Sísifo lanza una flecha con el poder de Sacha y el Cid de Capricornio, con la espada Excalibur que reside en su brazo, ¿cierto? Rompe la flecha en 4 y destruye a los 4 dioses menores del sueño, a Equeiros, Fantasos, Oneiros y a Morfeo. ¿Lo vieron, chiquillos? Está en Netflix, por favor, ¿ya? Lo mejor de todo es que esta parte va a salir en la clase grabada. Me encanta eso. Todo esto para que podamos hablar un poquito sobre lo que es el manejo de síntomas en cuidados paliativos, generalidades del manejo de síntomas. Y lo primero que tenemos que decir en realidad de generalidad para hablar de manejo de síntomas es que lo primero que tengo que decirles es que yo no tengo ningún conflicto de interés. Vamos a hablar de medicamentos, podemos ser que hablemos de algunas marcas, pero yo no tengo ningún conflicto de interés. Entonces, lo que es obvio para poder manejar los síntomas es que primero tenemos que evaluarlos, tenemos que pesquisar que los pacientes tengan los síntomas, evaluar, ¿cierto? O registrar los síntomas que tienen los pacientes, poder ser capaces de evaluar la necesidad de tratar estos síntomas, poder evaluar, obviamente, las repercusiones de los tratamientos y buscar otros factores que disminuyan la calidad de vida. ¿Cómo yo le voy a manejar un síntoma a una persona si no sé si lo tiene? Suena como obvio. Y para eso tenemos que utilizar herramientas estructuradas o semiestructuradas que nos permitan hacer una evaluación de síntomas. Y la herramienta que nosotros más utilizamos es el ESAS, el Edmonton Symptoms Assessment System o Sistema de Evaluación de Síntomas de Edmonton, porque fue desarrollado en Edmonton, en Canadá, por el equipo del doctor Eduardo Bruera, que actualmente es el jefe del equipo paliativo del MD Anderson en Houston, Texas, probablemente el hospital de cáncer más grande de Estados Unidos. Él es un rockstar de la medicina paliativa en realidad, mueve congresos y muchas de las cosas que nosotros hacemos en paliativo vienen de investigaciones de su grupo. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Tomaron una cohorte de 300 de sus pacientes y les preguntaron a los pacientes, a sus familias y a los tratantes, ¿cuáles son los 10 síntomas más importantes de los cuales nos deberíamos preocupar? Y llegaron a esta lista: dolor, cansancio, fatiga, náuseas, desánimo, nerviosismo, somnolencia, inapetencia, falta de aire, dificultad para dormir, insomnio y malestar general. Y es tan simple como preguntarle, ¿usted tiene dolor? ¿Sabe qué, doctor? Sí tengo dolor. ¿Y cuánto dolor tiene de 0 a 10? ¿Y usted tiene fatiga? ¿Y usted tiene náuseas? Entonces eso nos hace la primera parte, pesquisar que el paciente tiene un síntoma. Porque si nosotros hacemos una encuesta libre, cuénteme qué molestias tiene, quizás algunos van a decir dolor, quizás algunos van a decir náuseas, algunos no van a decir nada porque les da susto molestar, etc. Pesquisar. ¿Ya? Exacto. Nosotros además en realidad utilizamos un ESAS modificado, que le llamamos el ESAS SP, porque le agregamos 2 preguntas, por preocupaciones financieras y dolor espiritual. ¿Ya? Pero háganlo como lo hagan, chiquillos, primero pesquisen y cuantifiquen. ¿Ya? Entonces, específicamente vamos a hablar de esos 3 síntomas: dolor, disnea y náuseas. ¿Ya? Primero, manejo del dolor. Vamos a definir el dolor, o se define el dolor en realidad por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IASP, como la desagradable experiencia, tanto sensorial como emocional. Ya
en la definición, chiquillos, viene implícito que hay un componente emocional en el dolor, ¿ya? Pero ¿de qué es esta desagradable experiencia? ¿De una lesión o de una potencial lesión de tejidos o que se describe en función de dicha lesión? ¿Qué significa un poco ese trabalengua? Se asocia a una lesión, un golpe, un corte, una quemadura, o una potencial lesión. Cuando nosotros ponemos la mano al fuego, sentimos dolor antes de quemarnos. El dolor evolutivamente es un mecanismo de defensa. El problema es cuando el dolor ya se transforma en un tema crónico y deja de ser un signo de alarma. Por ejemplo, los pacientes con cáncer avanzado que tienen dolor. Y cuando nosotros hacemos una evaluación del paciente con dolor, primero, que era lo que yo les comentaba de la evaluación de síntomas en general, pero cuando hablamos del dolor, lo primero que tenemos que hacer es una pesquisa rutinaria del dolor. Bueno, actualmente el dolor es considerado el quinto signo vital, entonces de hecho en todos los hospitales se les pregunta a los pacientes por dolor cuando se les evalúan los signos vitales. Pero aquí estamos hablando también en el setting ambulatorio, etc. Entonces, de 0 a 10, ¿cuál es el nivel de dolor de las últimas 24 horas? Primero, cuando hemos pesquisado que tiene dolor, la segunda parte de nuestra evaluación es tratar de caracterizar este dolor. Es decir, cuál es su localización, cuál es el tratamiento médico que está recibiendo para este dolor, número de episodios, cómo fue el inicio, si hay alguna posición específica en la cual tiene más dolor, cuál es la calidad, la irradiación, la severidad, cuáles son los gatillos y tratar de identificar cuál es el mecanismo del dolor. ¿Será un dolor neuropático, un dolor somático, un dolor visceral, etcétera? O sea, caracterizar. Primero pesquisamos, después caracterizamos. El tercer paso de la evaluación del dolor es tratar de evaluar los moduladores del dolor. Y acá tenemos que tener una cosa muy clara. Cuando el paciente expresa su dolor, ese es el resultado final de la activación de los receptores que van a llevar hasta finalmente la zona sensitiva de la corteza cerebral para darle información de dónde está el dolor, pero además de la modulación que está dada por otros factores, como por ejemplo el distrés psicológico, el dolor espiritual, el chemical coping. No sé si alguna vez han escuchado hablar de chemical coping. Se refiere a los pacientes que buscan el medicamento, pero para tratar de calmar síntomas psicológicos más que para un tema físico. O sea, por ejemplo, pacientes que, todavía recuerdo un paciente que decía, es que yo pido la morfina para estar tranquilo cuando estoy ansioso. Pero si la morfina es para el dolor, sí, pero es que yo la pido para no estar ansioso. Eso se refiere al chemical coping, ¿ya? Y el cuarto modulador del dolor es el deterioro cognitivo, ¿ya? ¿A qué me refiero con moduladores? Que te pueden sobredimensionar la expresión del dolor a partir de lo que el paciente lo está refiriendo, ¿ya? Entonces, primero lo pesquisamos rutinariamente, caracterizamos, evaluamos los moduladores del dolor. Y después, un cuarto punto que a veces se nos olvida hacer en realidad es evaluar los objetivos personales del dolor. Preguntar al paciente, de 0 a 10, ¿con cuánto dolor usted se sentiría confortable? Tengo una paciente ahora hospitalizada con un cáncer cervicuterino, con mucho dolor, que incluso tuvimos que poner un catéter peridural, una PCA peridural para manejo del dolor, nos está ayudando el equipo de anestesia. Y ella está con dolor siempre 7, 8, 9 de 10. Tiene 3 de 10 ahora y ya con eso ya está tranquila. Hoy día estaba mejor, la Marianita. ¿Ya? Ahí está. Bueno, entonces, cuando tenemos los objetivos personales del dolor, ahora ya tenemos que hacer nuestro plan de tratamiento. Nuestro plan de tratamiento va a depender, la analgesia obviamente va a depender en base a los mecanismos del dolor, a la intensidad, a las preferencias personales, a los tratamientos previos, etc. Pero además también tenemos que tratar o manejar los moduladores del dolor. Si hay distrés psicológico, consejería, apoyo psicológico. Si hay dolor espiritual, apoyo pastoral, apoyo espiritual si corresponde, etc. Si hay chemical coping, la educación, focalizarse en la función, ya estar haciendo una monitorización cercana. Y si hay deterioro cognitivo, tratar la causa de base, ya por ejemplo, rotación de opioides si correspondiera, uso de neurolépticos, etc. Y una vez que hemos hecho nuestro plan de tratamiento, tenemos que tener claridad en cuál va a ser nuestro plan de seguimiento. La duración del seguimiento es individual y uno tiene que ir fijando los controles a partir de la complejidad. En el hospital yo trato de evaluar a los pacientes todos los días si es necesario. En el ambulatorio puede ser cada 1 o 2 semanas, dependiendo también, obviamente, de la realidad local. Hay que estar viendo si el objetivo personal del dolor se ha cumplido y monitorizar efectos adversos de los medicamentos, las adherencias y también conductas aberrantes. Ojo con eso. Alguna vez una paciente llegaba cada 2 semanas a pedirnos morfina, que tenían recetas como de 30, 40 ampollas. Es que se me cayeron las morfinas. ¿Pero cómo? Sí, es que se me cayeron todas y se quebraron. Bueno,
teníamos sospecha de que ella estaba vendiendo las morfinas. Entonces, de hecho, se le tuvo que hacer una restricción del número de recetas, por lo mismo que era como que llegaba cada semana con una historia distinta y que se me cayeron al baño. Entonces, hay que estar atentos. Y después, volver a la pesquisa rutinaria, las características, los moduladores, objetivos personales, plan de tratamiento y la evaluación regular. La evaluación personalizada del dolor. Y entonces, cuando nosotros hemos evaluado, pesquisamos, sabemos qué intensidad tiene el dolor, tenemos que ver qué herramientas farmacológicas tenemos para poder manejar el dolor. Y lo que nosotros en general nos basamos para poder decidir qué medicamentos utilizamos es la escalera analgésica de la OMS. La escalera analgésica de la OMS fue desarrollada por ahí por el año 84, publicada en el año 86, como una manera de normar el uso de los analgésicos sobre una base racional, usando los analgésicos en orden creciente a su potencia. Uno podría pensar que era una manera de poder controlar el uso de los opioides, y en realidad fue casi para todo lo contrario. Fue como para decirle a los clínicos, por favor, si usted tiene un paciente con dolor severo, ocupe opioides fuertes, no pierda el tiempo solo usando paracetamol. ¿Ya? Entonces, nuestra escalera tiene una base, que son los coadyuvantes o coanalgésicos, es decir, fármacos que fueron desarrollados para otra cosa, pero que pueden tener un efecto modulando el dolor. Corticoides, bifosfonatos para el dolor óseo, ¿cierto? Pregabalina, gabapentina y anticonvulsivantes para el dolor neuropático, tricíclicos para el dolor neuropático, octreotide para obstrucción intestinal, etc. Y uno los usa más bien por el diagnóstico más que por la intensidad, por eso uno los deja en la base. Después, si el paciente tiene un dolor leve, es decir, un EVA que va de 1 a 3, aquí hablamos de los fármacos del escalón 1. Y aquí metemos en el mismo saco y en forma operativa a los analgésicos no opioides. Básicamente, AINES, inhibidores de la COX-2, paracetamol. ¿Ya? Después, si el paciente presenta un dolor moderado, es decir, un EVA que va de 4 a 7, aquí hablamos de los fármacos del escalón 2. Y aquí hablamos básicamente de los opioides débiles, que en Chile tenemos dos, que son tramadol y codeína. Muy bien. Uno puede mantener el AINES o el paracetamol del escalón 1, ¿ya? Pero aquí ya se trata de agregarle un opioide débil. En cambio, si el paciente tiene un dolor ya severo, es decir, un EVA que va más de 8, aquí deberíamos considerar los fármacos del escalón 3. Y aquí es básicamente cambiarnos a opioides fuertes. De los que tenemos disponibles en Chile para manejo del dolor, morfina, metadona, fentanilo, buprenorfina, oxicodona, tapentadol. Si bien el demerol es un opioide, se ocupa harto para los calofríos, la famosa petidina, se puede usar para el dolor, pero igual tiene potencial adictivo alto. Entonces, en general, no les recomiendo usar demerol. Ya no se recomienda usar demerol en general. Y también existe un escalón 4 para los pacientes que tienen dolores más de 10 sobre 10. No, pues mentiras, chiquillos. No, aquí estamos hablando de los procedimientos invasivos. Alcoholización de plexo, bloqueos de nervios, etc. Entonces, cuando hablamos de los escalón 2 y 3, hablamos de los opioides, como habíamos dicho. Opioides débiles, tramadol y codeína. Opioides fuertes, morfina, metadona, fentanilo, buprenorfina, oxicodona, tapentadol. Vamos a hablar algunas palabritas específicas sobre opioides fuertes. ¿Ya? Las tres grandes, morfina, metadona, fentanilo, aquí son las reinas, aquí son las tres. ¿Ya? Pero la morfina, aquí la morfina es la reina, esta es la exclusiva. ¿Ya? La morfina es un opioide natural por excelencia. Es súper versátil, se puede administrar por vía intravenosa, por vía subcutánea, por vía oral, por vía intramuscular, por vía intratecal, si es necesario, etc. Lo que cambia, sí, es la biodisponibilidad, la absorción de los fármacos, de la morfina dependiendo de su vía de administración. En general, igual este es un tema que es bien discutido, la literatura no es tan específica, pero nosotros, el consenso que usamos en general es que la relación que tiene la morfina intravenosa, subcutánea y oral es de 1 es a 2 es a 3. Es decir, 1 miligramo AB más o menos equivalente a 2 miligramos subcutáneos, más o menos equivalente a 3 miligramos oral. ¿Por qué? Porque la morfina subcutánea tiene un 50% de biodisponibilidad y la oral tiene un 30%. Oral en cualquier forma de presentación. Las gotas, comprimidos, jarabe o la ampolla a tomar. La ampolla también se puede dar a tomar. Se puede mezclar un poquito con agüita, con jugo, con vodka que a la raja. No, mentira, chicos, no lo hagan. Tengo hasta un sticker de eso. De alumnos de cuarto me hicieron un sticker con eso, con vodka que a la raja. Otro día se los muestro. Antes que terminara la clase, el sticker estaba listo. Bueno, la recomendación general, chiquillos, es que la morfina no la usemos en falla renal. ¿Esto por qué? Si la morfina no se puede dar en falla renal, ¿dónde se metabolizará? ¿En el riñón? No, pues en el hígado, pues. Fue pregunta capciosa. ¿Dónde se metaboliza la morfina? En el hígado.
Entonces, ¿qué tiene que ver el riñón con esto? Lo que pasa es que cuando la morfina se metaboliza, se glucoroniza. Se glucoroniza en dos posiciones, en la posición 3 y en la posición 6. La morfina 6-glucoronido es metabólicamente activa. Tiene efecto analgésico, ¿ya? Es la que menos se produce. Y no tiene mayor problema con la falla renal. Pero la morfina 3-glucoronido no es metabólicamente activa, no tiene efecto analgésico. Es la que más se produce y se acumula en falla renal, cruza fácilmente la barrera hematoencefálica y puede inducir convulsiones. Por esa razón uno recomienda no usar la morfina en falla renal. Es verdad que ustedes pueden ser que escuchen que en algunas partes ajustan la morfina por función renal. En vez de dejarla cada 4 o cada 6 horas, que son los horarios habituales en que lo utilizamos, la dejan cada 8 o cada 12 horas. ¿Ya? Pero es verdad también que no en todas partes existen disponibles los otros fármacos, o sea, las alternativas a la morfina cuando hay falla renal, como la metadona o el fentanilo. Yo siempre cuento la misma historia. La doctora Danke, becada de geriatría de la Católica, ella estuvo trabajando en Tocopilla en el paliativo. Y un día me llamó y hizo una pasada con nosotros en séptimo y me llamó porque tenía un problema de un paciente con un cáncer de pulmón, que estaba con disnea. Además, insuficiente renal crónico, que ya se había suspendido diálisis. Estaba falleciendo y tenía disnea. Y no tenía metadonas, ni fentanil, en el hospital de Tocopilla. Solo morfina. Me dijo, ¿qué hago? Dale morfina. Enséñale igual a la familia, por si acaso, utilizar midazolam subcutáneo en caso de que convulsione. Crucemos los dedos, hacemos harto para que no le pase nada. Le dieron morfina al paciente. Le enseñaron a la familia cómo utilizar midazolam subcutáneo en caso de convulsión. El paciente se le alivió la disnea, no convulsionó y falleció tranquilo en su casa. Entonces, como les digo, pero yo sí he visto pacientes que han convulsionado por morfina, estando con falla renal. Entonces, a lo que voy es que, si a alguien alguna vez se les pregunta en una prueba, ¿se puede dar morfina en falla renal? Ustedes tienen que responder, no. Pero obviamente también uno tiene que ir viendo caso a caso, ¿ya? Pero la recomendación general que les puedo dar es que no usemos morfina en falla renal. Bien. Tenemos disponibles la morfina en ampollas, en gotas, en cápsulas de liberación prolongada. Bueno, aquí en realidad estoy muy atrasado en esta foto porque el M-Slon son unas cápsulas de liberación prolongada, ya no están disponibles en Chile. El laboratorio tuvo quiebre de stock ya hace harto tiempo, ya hace casi un año ya. Pero de lo que tenemos disponible en algunos hospitales públicos por Senabast está el Vendal y el Morfindol, que son morfinas comprimidas de 30 miligramos de liberación prolongada. También tenemos disponibles las ampollas de morfina, que son de 10 y de 20 miligramos por ml, que se pueden dar a tomar, como les había comentado. Hay distintos preparados comerciales de gotas de morfina. Acá hay una de ellas, el Oramorph, Oral Morphine, súper original el nombre. Son de 20 miligramos por ml. Y también está el Samor, que suena como amor o como sabor, pero es solución acuosa de morfina. Eso significa que hay al 1 y al 2%, ¿ya? No sé si eso significa, de verdad, solución acuosa de morfina. Ahora, la metadona, en cambio, también es versátil, se puede administrar intravenosa, subcutánea y oral, pero su biodisponibilidad es casi del 95%, así que la relación es casi 1 a 1 a 1. No hay que hacer mayor modificación cuando uno cambia de la vía de administración, ¿ya? Tampoco tiene dosis máxima como buen opioide fuerte. Sí se puede usar en falla renal, pero a la metadona hay que mirarla con respeto. ¿Por qué? Porque la metadona es bastante lipofílica, se acumula en la grasa y al cuarto o quinto día el paciente puede empezar a sedarse. Entonces no hay que llegar y usar la metadona a destajo. Es un buen medicamento la metadona, es bien potente. Tiene además efecto para el dolor neuropático, porque aparte de ser agonista opioide, también bloquea los receptores NMDA y puede ayudar para el dolor neuropático. Pero la metadona hay que mirarla con respeto. ¿Ya? Tenemos disponibilidad en ampollas, en jarabes y en comprimidos. ¿Ya? Las ampollas de metadona, esos sí, chiquillos, ojo, que son de 10 miligramos en 2 ml. Si ustedes tienen que dejar metadona a tomar en la casa, tienen que tener esa precaución, que es de 10 miligramos en 2 ml. No como la morfina, que es de 10 miligramos en 1 ml. ¿Ya? También hay unos comprimidos de metadona, los Metapad de 10 miligramos. Busqué una foto pero no encontré. Me salió Metapod, la evolución de Caterpie nomás. Caterpie evoluciona Metapod, Metapod, Butterfly. Pueden buscarlo, pero bueno. No, pero la Metapad son comprimidos de metadona de 10 miligramos y vienen granulados en 4, entonces pueden dar de a dosis de 2,5 miligramos. ¿Ya? Eso. El fentanilo se puede administrar por vía intravenosa. También se puede administrar por vía subcutánea. Es menos rápido que cuando es por vía venosa. Por vía venosa actúa en 5 minutos. Por vía subcutánea, 20 minutos, media hora. Pero también existe forma transdérmica
parche de fentanilo, nombre comercial Durogesic, y ya hace un par de años llegaron los comprimidos transmucosos orales, que en realidad no son sublinguales, porque, disculpen el gesto técnico, pero se ponen acá, como entre la encía y la mejilla. Nombre comercial Fentora. Son comprimidos de 100, 200 y 400 microgramos. Tampoco tiene dosis máxima como buen opioide fuerte, se puede usar en falla renal. Y la gracia que tiene el fentanilo cuando se da por vía intravenosa es que es de acción rápida y corta. Actúa en 5 minutos, pero el efecto global dura media hora. Entonces es muy bueno para los dolores agudos, los dolores irruptivos, los dolores incidentales que se llaman. Pacientes, por ejemplo, con fractura vertebral, que se mueven y tienen dolor, hay un bolito de Fenta. Pero eso también le confiere un potencial adictivo alto, porque da un pic muy rápido y un bajón muy rápido. De hecho, ese es el problema que tienen los comprimidos. Los comprimidos también son de acción rápida, actúan también en 5 minutos, pero también dan un pic muy rápido y un bajón rápido. Si nosotros necesitáramos dejar analgesia continua con fentanilo, tiene que ser en infusión continua o eventualmente en parche transdérmico, que el parche transdérmico es equivalente a una bomba de infusión continua. ¿Ya? Tenemos disponibles en ampollas, en los parches, como les comentaba, las ampollas son de 100 y de 500 microgramos, los parches son de 50 microgramos hora y 25 microgramos hora los que tenemos disponibles en Chile, como les comentaba el Durogesic, se cambian cada 3 días y medio. Ojo sí, que tienen un retardo de acción de 12 horas. ¿Ya? O sea, si ustedes tienen un paciente con una bomba de fentanilo a 25 microgramos hora, le ponen el parche de 25, que son equivalentes, le cortan la bomba y se van a su casa, a los 45 minutos el paciente tendrá dolor. ¿Y qué pensarán ustedes? El guatón de Maldonado me mintió, porque él me dijo que era lo mismo. Después recularán y digan, no es que me mintió, olvídese el traslape. O sea, si uno va a dejar un parche, tiene que mantenerle su analgesia de base por al menos las primeras 12 horas, hasta que el parche empiece a actuar. ¿Qué pasa con el siguiente parche? Porque uno se saca el parche y se pone el otro. La piel donde estuvo el parche anterior sigue entregando el medicamento por 12 horas. Tiempo suficiente para que el otro parche actúe. ¿Ya? Es con el primer parche que tenemos esos problemas. ¿Ya? Eso. Además, acá nosotros no tenemos, pero les muestro aquí una fotito del Pecfent, que es fentanil intranasal. Es rapidísimo, actúa en 2 minutos, pero también da un bajón muy rápido. Entonces, de hecho, yo lo conocí en una pasantía que hice algunos años en Italia, y estos daban solo 8 dosis cada frasco. ¿Por qué? Porque así podían controlar, porque imagínense el paciente así, se gastaba el frasco entero. No, pero era bien restrictivo porque es de acción muy rápida, pero da un bajón muy rápido también. Entonces también tiene un potencial adictivo alto. Al frente también hay que mirarlo con respeto. Pero no tenemos de eso acá en Chile. Tampoco no tenemos los lollipops de fentanilo para los niños. No tenemos de eso. Y láminas como sublinguales de fenta tampoco tenemos. Ni comprimidos sublinguales. Lo que hay son... ¿Ah? Sí. Bueno. Y el Fentora, que son los comprimidos sublinguales, pero transmucosos orales, que son de acción rápida, como les comentaba. Ahora, de los otros tres, buprenorfina es un agonista parcial opioide, actúa sobre receptores mu, pero no tanto sobre kappa y delta, entonces tendría menos constipación y menos somnolencia. Viene solamente en formato transdérmico. Nombre comercial, hay dos. Transtec, que es de 35 microgramos hora, y Norspan, que hay de 5 y de 10 microgramos hora, una dosis bien bajita. ¿Ya? El Transtec dura 3 días y medio y le pasa lo mismo que el Durogesic. También tiene un retardo de acción de 12 horas. También hay que hacer traslape por las primeras 12 horas. ¿Ya? No tiene dosis máxima, se puede usar en falla renal. No es un buen medicamento para titular al paciente que está con dolor agudo. Es más como para el manejo más crónico. La oxicodona, la que tenemos en Chile, solamente tenemos oxicodona de liberación prolongada en pastillas y que llegaron hace poco, el año pasado, las oxicodonas con naloxona. ¿Qué es la naloxona, chiquillos? Un antagonista opioide. ¿Y para qué le estoy dando un agonista opioide con un antagonista opioide al paciente? ¿Ah? ¿Pero para qué? ¿Ah? Para la constipación inducida por opioide. La naloxona cuando se da oral no se absorbe. Muy bien. Ya es para evitar la constipación por opioide. Solo tenemos de estas, no tenemos ampollas de oxicodona en Chile, así que son solamente como de manejo crónico. Y el tapentadol, que llegó hace algunos años a Chile, nombre comercial en Estados Unidos y en Europa, Palexia, nombre comercial en Chile, Palexis. Y lo trajeron justo para la época del Mundial, misterioso, en fin. Solo vía oral, tampoco tiene dosis máxima. La oxicodona no la usemos en falla renal. Tapentadol sí se puede usar en falla renal. Algunos hablan que es como un tramadol 2.0.
es un buen medicamento, pero solo tenemos en pastillas, de liberación prolongada y de acción normal. Y también puede bloquear la recaptura de neuroaminas. El tramadol también lo hace, por eso sí se queda un tramadol 2.0. Y no nos olvidemos que cuando vamos a dejar opioides, hay que considerar los efectos adversos de los opioides. Entonces, cuando dejemos opioides, hay que dejar laxantes y antieméticos, al menos por las primeras 2 semanas, sobre todo los antieméticos. Los laxantes pueden ser por más tiempo porque la constipación inducida por opioides puede ser más duradera. ¿Ya? Bien. Ahora, manejo de la disnea, cortito. Vamos a definir la disnea como la sensación incómoda de respirar o la conciencia de respirar. Entonces eso nos hace ver que la disnea es un parámetro más bien subjetivo, un síntoma muy subjetivo. Podemos hacer un manejo no farmacológico y un manejo farmacológico de la disnea. Manejo no farmacológico me refiero, por ejemplo, a la acupresión y a la acupuntura, la respiración diafragmática, la imaginería, la respiración labial. Se llama que eso se refiere a la respiración labial como para poder favorecer la respiración del paciente. Las técnicas de relajación, el suspender el tabaco y técnicas de expansión pulmonar. Y de los fármacos, los broncodilatadores, los opioides, principalmente parenterales. Nebulización con morfina no sirve. Nebulización con furosemida tampoco, que antes también se usaban, pero no. Y las benzodiazepinas. Y pongo al medio el oxígeno, porque es casi como una terapia farmacológica y no farmacológica. ¿Ya? De hecho, el oxígeno se considera más en pacientes que realmente tengan hipoxemia. Pero a veces, el solo hecho de sentir el flujo o aire llegando a la cara, como un ventilador también, por ejemplo, eso también ayuda a calmar la disnea. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con disnea, primero tenemos que valorar la disnea, es decir, cuantificarla. Identificar y manejar algún síndrome específico. Si tiene un derrame pleural, manejar el derrame pleural. Si tiene un tromboembolismo pulmonar, manejar el TEP, etc. Tratamientos no farmacológicos en forma inicial, ventiladores, técnicas de respiración, etc. El uso del oxígeno, si tiene hipoxemia. Apoyarnos en tratamiento farmacológico y si el paciente ya está en una fase más refractaria, considerar la sedación paliativa. Entonces, si hacemos un resumen de lo que dice la evidencia en general, para lo que es gas, el oxígeno, cuando hay hipoxemia está más que demostrado, pero si no hay hipoxemia, falta investigación. El uso farmacológico, opioides orales, intravenosos y subcutáneos, están más que demostrados, pero los inhalados, probablemente sí, pero la tendencia es a pensar a que no. La furosemida inhalada no sirve. Del manejo no farmacológico, el uso de ventiladores de aspa sirve para el manejo sintomático de la disnea, ¿ya? Y la rehabilitación pulmonar también. Y del manejo quirúrgico, si corresponde, un catéter pleural para derrames pleurales o técnicas de resección pulmonar cuando hay muchas bulas, etcétera, obviamente también funcionan, pero depende caso a caso. ¿Bien? Súper. Y para terminar, sobre el manejo de las náuseas y los vómitos. Primero náusea, la sensación desagradable de vomitar, y el vómito es, que se puede asociar o no a síntomas autonómicos, como la palidez, la sudoración fría, la taquicardia y la diarrea. Y el vómito es no lo puse, pero ya como tal es la expulsión del contenido gástrico. Pensé que había puesto eso allá. Cuando hablamos del manejo de las náuseas y los vómitos, obviamente tenemos que evaluar en forma exhaustiva para cuantificarlo y poder evaluar los determinantes y los receptores que pueden estar involucrados. Buscar el antiemético para el neuroreceptor específico, buscar la vía de administración adecuada, si el paciente no tiene tolerancia oral, probar por vía intravenosa o subcutánea, identificar otros desencadenantes, como olores, etc. A veces a los pacientes en quimioterapia se les afecta el olor, o el olor, hay algunos alimentos que les recuerdan en el hospital y empiezan con náuseas, etc. Revertir estos desencadenantes y mantener, obviamente, el control. Entonces, cuando hablamos de los fármacos, para el manejo de las náuseas, podemos dividirlos en grupos, dependiendo de qué receptor influyen. Antagonistas de los receptores DOPA, como por ejemplo las fenotiacidas, clorpromacina, procalperacina, la tietilpiracina, el torecán, que ya lamentablemente casi no está en el mercado, las butirofenonas, como el droperidol y el haloperidol, también las benzamidas, como la domperidona y la metocloramida, también antagonistas DOPA, la metocloramida también de acción central y periférica, la domperidona con menor efecto central, 10% se absorbe la barrera, cruza la barrera hematoencefálica. Antagonistas de los receptores de serotonina 3, aquí básicamente tenemos los cetrones, el ondancetrón, el Oanex, isofran, etc. El granicetrón, quitril, y el palonocetrón, onicit, que se ocupa una vez a la semana, se ocupa en algunos protocolos de quimioterapia. Antagonistas de receptores de sustancia P o neuroquinina 1,
no sé si lo han escuchado alguna vez, el aprepitant, que es oral, y el fosaprepitant, que es intravenoso, parenteral. También están algunos protocolos de quimioterapia, nombre comercial EMENT. Corticoides, sobre todo la dexametasona, no se sabe muy bien por qué la dexa, pero tiene mucho efecto también como antiemético. Sedantes e hipnóticos, como las benzodiazepinas, la clorpromacina, tiene efecto también antiemético, y la olanzapina, antipsicótico atípico, que también sirve para las náuseas y sirve también un poco para el apetito y para calmar ansiedad. Y esa era la última, chiquillos. Muchas gracias. Sí.